Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga, feliz inicio de semana para todos. ¿Cómo están? Ya estamos aquí una vez más, ya estamos transmitiendo desde California. Si usted es primera vez que nos va a ver, por favor póngame ahí de dónde nos está viendo. Queremos enviarle un caluroso saludo. Así que vamos a dar inicio. Yo siempre, ¿verdad?, promocionando el libro que estamos leyendo, Mujer Eres Libre, ¿verdad? ¿Cuántas hemos sido libres por Jesús? Yo creo que todas hemos sido libres por Jesús, ¿verdad? Y si usted no ha sido libre, pues puede ser libre en esta tarde, amén. Así que le voy a sugerir que si nos puede seguir en YouTube, estamos en YouTube también como Orozco Lisbeth. Estamos en Instagram también, ahí nos puede encontrar como Talita Orozco Lisbeth. Estamos en Instagram, estamos en todas las redes sociales proclamando el nombre de Jesús, amén. Así que el enemigo se va a levantar en contra de los hijos de Dios, pero eso no hay que temer. Nosotros no tememos porque somos comprados con la sangre de Cristo, amén. Así que vamos a dar inicio. Yo voy a orar para dar inicio y que sea Dios tomando el control en este momento, amén. Así que vamos a orar. Yo le voy a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que somos pecadores, Señor. Espíritu Santo, aquí estamos, Padre eterno, porque una vez, Señor, decidimos, Padre, estar en tu presencia. Una vez, Señor, hemos decidido, Padre, proclamar tu nombre, Señor. Y no importando, Señor, los vituperios, no importando, Señor, lo que venga en contra de nosotros, Señor. Oh Espíritu Santo, tú nos has dado el poder, Señor, contra las tinieblas, Señor, que se levantan en contra de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, recibe toda honra y gloria, Padre. Que en esta tarde, Señor, tú tomes el control, Señor amado Dios. Gracias por este momento, Señor, que nos has permitido una vez más, Señor, estar aquí, Señor. Gracias por otra semana más. Bendice a cada hermana que va a ver este en vivo, Señor. Bendícele grandemente, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control. Quita, Señor, todo problema que hay dentro de cada familia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Llévate la gloria y la honra, Padre. Toma el control de esta tarde, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues así como estamos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo bíblico, ¿verdad? De este tema. Hoy Dios trae un tema muy especial, ¿verdad? Creo que todos los temas son edificantes para nuestra vida, ¿verdad? Según como nosotros lo tomemos, ¿verdad? Así que yo voy a leer el libro, amadas hermanas, y luego estaré hablando acerca de un versículo bíblico, ¿verdad? En base a lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Así que tome su lugar, ¿verdad? Si tiene una botellita de agua, tiene un cafecito, un té, acompáñeme, ¿verdad? Que juntas vamos a hablar de la palabra de Cristo, amén. Así que yo estoy con mi agüita aquí, amén. Así que yo voy a leer el libro, que vamos tema a tema, ¿verdad? Cada día que nos tocan los en vivos, vamos tema a tema. Así que el tema de hoy se llama violación cultural. Amén. Este es el tema de hoy, violación cultural. Vamos a estar hablando acerca de las violaciones, acerca de la cultural. Amén. Así que yo voy a dar inicio leyendo la primera estrofa del libro y dice así: hay una singularidad social y sexual, y no solo debemos aceptar, sino apreciar que es una violación cultural enseñar a otras culturas o raza que la única manera de adorar a Dios es la manera en que otras culturas o razas lo hacen. La unidad tolera también la variedad en las clases sociales y en
y sociales. Es maravilloso enseñar acerca de la prosperidad siempre y cuando entienda la iglesia no es una organización elitista para espirituales jóvenes triunfadores solamente incluyen otras clases sociales. Amén. Vamos a estar hablando acerca de las violaciones, ¿verdad? En las escuelas, ¿verdad? En todo lugar hay varios tipos, ¿verdad? De violaciones. En las escuelas se vive un abuso sexual, ¿verdad? Diferente. En otras partes del mundo se vive sexualidad, ¿verdad? Que violan a las personas, violan a las mujeres, más a las jovencitas, ¿verdad? Del día de hoy, ¿verdad? Hoy hay mucha violación. Entonces la Biblia aborda en el tema, ¿verdad? De la violación, como era de esperar cuando la Biblia, yo les voy a hablar acerca de la Biblia porque, bueno, la palabra de Dios siempre te trae una revelación a nuestra vida, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿verdad? La Biblia narra o explica que en el tiempo de antes se vivían las violaciones como hoy en día se están viviendo. Entonces yo voy a ir paso a paso, ¿verdad? Que el tiempo es corto y para llevarlo un poquito más de cerca, ¿verdad? Entonces, ahí de esperar cuando la Biblia menciona el delito de la violación, ¿verdad? Es un delito que en ese tiempo se llevaba, ¿verdad? La violación. Entonces, la violación representa como una burla, violación del designio de Dios para el trato del cuerpo humano. Entonces, en ese tiempo, ser una persona violada era algo muy grande en el tiempo de antes, ¿verdad? Y como podemos ver en Génesis, usted puede ir, ¿verdad? En Génesis capítulo 34, usted puede ir y ver la historia, ¿verdad? Cómo surgió, ¿verdad? En el tiempo en que vivían, ¿verdad? Los antepasados vivían una vida, ¿verdad? Desordenada a Dios, ¿verdad? Una vida desordenada. Entonces la Biblia condena la violación cada vez que se menciona, ¿verdad? Entonces la Biblia menciona la violación. Entonces hay un ejemplo en la Biblia que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Las leyes dadas a las naciones, ¿verdad? Porque en la nación de Israel, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué. Entonces, imagínense, ¿verdad? Que en el tiempo del liderazgo, ¿verdad? Que se encontraba Josué, ¿verdad? Él pudo experimentar ese tipo de cosas erróneas. Vemos que en este país, en todos los países, se cambia de presidente y cada vez sucede algo cuando cambian de presidente, cuando cambian de un hombre que van a poner, ¿verdad? Como presidente. Y siempre cambian las estadísticas de la humanidad. Siempre tiene que pasar algo. No sé si ustedes han oído que dice, es que estaba el Trump y pasó esto, ¿verdad? Pero no es que pase, es que ya la palabra se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, cada vez que cambian de presidente, sucede algo como guerra. Supuestamente la gente piensa que son las guerras, pasan cosas en el mundo, ¿verdad? Por dicen, no tiene la capacidad para ser presidente y por eso sucede esto, ¿verdad? Pero en el tiempo de antes, Josué era un líder, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Entonces, ahí podemos dar cuenta que en Deuteronomio 23, 13, 29 también usted puede ir y buscar esa cita y ahí le va a dar más referencia. Usted va a empezar a buscar ahí cómo fue que sucedió esto en el tiempo que Josué estaba liderando, ¿verdad? Ese pueblo, ¿verdad? Entonces a él le tocó, ¿verdad? A él le tocó
liderar a ese pueblo, ¿verdad? Que en ese tiempo había, como le digo, había de todo. Ahí no había ley de nada. Ahí podían hacer lo que ellos querían. En ese tiempo Josué estaba liderando en ese tiempo. Entonces usted puede ir a Deuteronomio 22:3, ¿verdad? Cómo fue que esto sucedió cuando estaba liderando Moisés. Facebook no tengo derecho a la música. Entonces estaba liderando. Entonces hablar, ¿verdad? De esto es lo que Dios quiere que hablemos, porque en realidad estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que en realidad solamente Cristo con nosotros, ¿verdad? Yo no sé, no nos ha pasado nada porque la gracia de Dios está en nosotros, no nos ha pasado nada porque Dios cuida de nosotros, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? La violación, ¿verdad? Violaban a las personas, y vamos a ver por qué esto estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, hablar directamente contra obligar a alguien, ¿verdad? Se supone que en los tiempos de antes, cuando alguien abusaba de una persona, de una mujer, tenía que ser responsablemente de quedarse con ella para siempre, ¿verdad? De quedarse con ella y mantenerla. Y en los tiempos de antes obligaban a las personas que cuando abusaban de esa persona o la violaban, ellos tenían que hacerse cargo de esa persona para toda la vida. Pero hoy, cuando hay violaciones, ¿verdad? En los jóvenes, en las jovencitas, no es así. No, que los hombres dejan violar a las personas y se hacen como que nada ha pasado y se van y se desaparecen. Pero en el tiempo de antes no. En el tiempo de antes traían a esos hombres, ¿verdad? Los traían y se tenían que ser responsables. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y vamos a ver. Entonces, en la violación, conocemos como violación este mandato, ¿verdad? Ese era un mandato que cuando en los tiempos de antes violaban a una mujer, ¿verdad? Que estaba apresionada, estaba atada, ¿verdad? A algo, ¿verdad? Entonces, ellos preparaban su cuerpo para lastimar a las mujeres. Imagínense cómo es la vida de ironía, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Estaban atadas a estos hombres porque ellas estaban siendo preparadas para llegar, ¿verdad? Que llegaran las personas a traerlas para ser violadas. Pero esto de que cuando una persona era violada, era un mandato que esa persona se tenía que casar con ella o se tenía que hacer cargo de esa mujer en los tiempos de antes, en una violación que podían haber tenido, ¿verdad? Porque ahí no había mandato, no había ley. Pero en ese tiempo que estaba liderando Josué, ¿verdad? Él tenía que mandar a esos hombres, ¿verdad? O ellos tenían que hacerse responsables de las mujeres. Entonces era un mandato, ¿verdad? Que era violación. Este mandato estaba destinado a proteger a las mujeres. Entonces cuando Josué, estaba liderando, él tenía que poner un mandato, ¿verdad? Él tenía que poner un stop, ¿verdad? Como dicen aquí, un mandato para que esos hombres pagaran por lo que habían hecho. Pero ahora hay jovencitos, hay hombres, ¿verdad? Hay jovencitos, hay hombres que hacen su abuso, hacen su maldad y no quieren hacerse responsable de lo que han hecho, sino que se van, como le digo, se desaparecen, ¿verdad? Y ya no quieren saber de lo que hicieron, ¿verdad? Pero ellos saben que han hecho algo malo, entre su corazón sabe que han hecho algo malo. Entonces, en Deuteronomio 22, 25, 27, entonces ahí ustedes pueden ir también, ¿verdad? A ver lo que pasaba en ese tiempo, ¿verdad? Porque como le digo, son cosas que sucedieron, y si sucedieron antes, también van a suceder a hoy, ¿verdad? Y están pasando, ustedes han visto que están pasando.
Entonces en Deuteronomio 22, 25, 27, ¿verdad? Especifica el castigo de la ley mosaica. Mosaica era la ley de Moisés, ¿verdad? Mosaica era la ley de Moisés que se daba a un hombre que violaba a una mujer desposada, el hombre que había morir apedreado porque estaba, ¿verdad? Violaba a una mujer desposada. Desposada quería decir que era una mujer casada, ¿verdad? Y que se hacía, que la agarraba y la violaba. Entonces era una mujer desposada, era una mujer que estaba casada o juntada, pero a ellos no les importaba porque no había ley. Entonces no había ley, podían agarrar, ¿verdad? Otra persona que no era de ellos para violarla, y ellos así se sentían felices porque no había ley, no había un mandato, ¿verdad? Entonces ellos agarraban a las mujeres desposadas, personas que estaban recién casadas, imagínense, personas que estaban recién casadas, ellos tomaban a esas mujeres para sí mismos y las violaban. Entonces el hombre tenía que morir apedreado, mientras que la mujer era considerada inocente. Entonces en ese tiempo las mujeres eran inocentes porque no sabían, ¿verdad?, qué era esto, pero el hombre les tuvo que, como dicen, abrir la mente, ¿verdad? Así como fue la mujer en el paraíso, cuando le dijo el Señor: no comerás de esta fruta. Entonces el Señor le estaba advirtiendo para no abrirle el pensamiento de maldad. El Señor le estaba diciendo a Eva: no vas a comer de ese fruto porque vas a morir. Era el fruto del pecado, era el fruto de la maldad, era el fruto de las consecuencias que iba a tener la mujer. Entonces en ese momento el Señor le estaba diciendo a esta mujer, porque su mente estaba cerrada, su mente no tenía maldad, Eva, pero cuando llegó la maldad a su vida fue cuando el Señor le dijo: no comerás de ese árbol. Entonces la maldad entró en su vida, el pecado entró en la vida de Eva, porque Eva el Señor ya le había advertido que no fuera a comer de ese árbol. Pero en ese tiempo las mujeres no sabían nada. Entonces las mujeres eran inocentes en ese tiempo. En ese tiempo eran inocentes las mujeres, eran consideradas inocentes. Imagínense, eran jovencitas inocentes que no sabían de maldad, pero ellos hacían de ellas unas mujeres, ¿verdad? Pecadoras, hacían esas fachorerías, ¿verdad? Para hacer maldad con las mujercitas, con las jovencitas de antes. En esa ley era una ley mosaica, que quiere decir la ley de Moisés. Era para la nación de Israel durante el tiempo de Moisés. El principio es claro en cuando la violación es pecaminosa ante Dios. Imagínense, este era pecado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Que una mujer fuera violada era pecado delante de Dios, y es pecado delante de Dios. Estamos viviendo estos tiempos y son pecados delante de Dios. Todo lo que uno hace es pecado delante de Dios. Pero estas mujeres eran mujeres inocentes, que eran tocadas, que eran abusadas, que eran maltratadas por los israelitas, por los que no tenían mandato de Dios. Entonces ahí vemos a un Dios, ¿verdad? A un Dios que bajó la ley y dio lugar al más extremo castigo posible, es decir, la muerte para el violador. Entonces cuando Dios miró, ¿verdad?, con intensidad a aquellas mujeres que estaban sufriendo, Dios bajó la ley para que aquel lugar, ¿verdad?, fuera más extremo de castigo posible. Imagínense, hoy violan a una persona. ¿Cuánto va a durar una persona que viola a una mujer? 2 días, 1 día. Usted le puede poner los días que pueda estar en la cárcel una persona. Luego es libre, ¿verdad? Es libre de culpabilidad, es libre de lo que hizo, ¿verdad? Pero en el tiempo de antes Dios los tenía que castigar a muerte, ¿verdad? Los tenían que castigar a muerte a ese violador que violaba a las mujeres, que violaba a las jovencitas. Entonces ahí podemos ver el amor tan grande de Dios, que aún no se ha agotado.
el amor de Dios aún sigue siendo el mismo amor de siempre. Aún sigue siendo el mismo amor. La misericordia de Dios siempre ha sido la misma. Cuando el Señor te dice, no hagas esto, ¿verdad? Delante de mí, ¿verdad? Él nos está advirtiendo como le advirtió a Eva. A Eva le dijo, no comerás del árbol de la ciencia y de la vida. La vida era la salvación que esta mujer tenía. La ciencia era lo que ella iba a desarrollar en su mente. Entonces ella fue desobediente a la voz de Dios, porque le desobedeció a Dios comiéndose la fruta del árbol que no tenía que tomar. Y esa fue la consecuencia de Eva. Entonces nos damos cuenta de que Eva posiblemente era una mujer tan hermosa, una mujer que no sabía de pecado, que no sabía de nada. Pero cuando llegó a probar la maldad, entró a su corazón, ¿verdad? Y por eso la Biblia dice que la violación de una mujer tiene que tener su pago. Tiene que ser justicia, ¿verdad? Justicia a lo que han hecho. Pero hoy en día las mujeres son violadas y no hay una justicia para ellas. Hay personas que son estudiadas para dar clases de esta manera de las que las mujeres han pasado. Hay mujeres que están pasando este problema en su vida y tienen que ser libres, y por eso buscan ayuda para ser libres, porque han sido abandonadas, han sido rechazadas por sus padres, han sido unas mujeres que tal vez no sabían ellos de pecado, pero vino un hombre y la llenó de la maldad. Vino un hombre que abusó de ella y llenó de maldad su vida, la llenó de suciedad, la llenó del pecado. Esta mujer, tal vez hay mujercitas, jovencitas que no saben de pecado, no saben de nada, son inocentes, pero viene alguien y les daña su vida. Ellas necesitan ser liberadas, ellas necesitan tener un encuentro con Dios para que Dios les pueda perdonar, ¿verdad? Aunque no hayan sido ellas culpables, pero necesitan ser restauradas. Necesitan ser formadas por un Dios vivo. Yo no sé si tú alguna vez has pasado estas dificultades que tal vez alguien está pasando, ¿verdad? Pero necesita unas palabras, necesita un consejo, necesitan quien les hable de Dios, necesitan. Por eso hay mujeres que están en tratamiento, ¿verdad? Psicológico, porque necesitan ser liberadas del trauma que han obtenido, ¿verdad? Porque tal vez eran jovencitas que tenían, póngale 12, 15 años, 10 años y han sido violadas. Y ellas necesitan, porque están jóvenes, necesitan recapacitar que aún todavía hay vida, porque ellas se sienten que están solas, que no tienen a nadie. Pero por eso buscan la ayuda de alguien para que les hable de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que algunas vidas que están pasando esto son difíciles de llevar. Imagínense una mamá con su hija violada. Una mamá que tal vez no le dio el amor a su hija y ella encontró el amor en alguien más que le dañó su vida para siempre. Eso es importante, que hoy en día las jovencitas deben de estar instruidas con palabras sabias, con palabras de amor por sus padres. Usted tiene que darle ese amor a sus hijas, a sus hijos. Por eso pasan cosas, porque no hay obediencia, no hay obediencia. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eva estaba en un jardín hermoso,
no sabía nada de maldad porque ella estaba desnuda, pero ella no sabía ni cómo ella estaba, porque no había entrado la maldad en ella. Pero cuando ella se dio cuenta que cuando ella comió y desobedeció a Dios, dijo, voy a probar esto. Entonces desobedeció a Dios. Y ahí fue donde ella vio que estaba desnuda, porque no había maldad en ella. Hay jovencitas que no hay maldad en ellas, pero viene alguien y le daña la vida. Le siembran el pecado, le siembran la maldad. Entonces, en Deuteronomio 22, 28, 29, ahí podemos ver cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada. En ese caso era una mujer casada, ¿verdad? Y la tomare y se acostare con ella y fuere descubierta, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será la mujer por cuanto la humilló. Ya no podremos dar cuenta que en Deuteronomio explica que los hombres tenían que hacerse responsables de la mujer que tocaran. Así eran casadas, más las jovencitas tenían más grave, ¿verdad? Más grave consecuencias de pagar. Entonces aquí en 22, 28, 29 de Deuteronomio dice, cuando algún hombre, usted se puede ir a la lectura también y usted lo puede buscar, no lo digo yo, lo dice la palabra, dice, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada, en ese caso que no fuera casada o no estuviera en una pasión, ¿verdad? Entonces dice que no fuese desposada, en ese caso casada, y la tomara y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre se acostó con ella, dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Imagínense, en ese tiempo le daban dinero a los padres por las hijas. Imagínense cómo ganaban dinero antes por las hijas. En ese caso también se está viendo, porque las madres que no quieren a los hijos los venden, ¿verdad? Por cuántas monedas los venden, a ver. Entonces, y ella será su mujer por cuanto la humilló. Imagínense, en ese tiempo, el hombre que humillaba a la mujer de esa manera tenía que hacerse responsable y vivir con ella para siempre, porque esa era una ley, ¿verdad? Entonces la humilló y la podrá despedir en todos sus días. Y la víctima de la violación no estaba desposada, en ese caso no estaba casada. Entonces en ese caso eran jovencitas que aún no eran casadas, pero ellos los agarraban. Entonces ellos se enfrentarán consecuencias diferentes y aún más graves. Imagínense eso, que antes recibían las consecuencias graves de las jovencitas que eran atacadas por violación. Y ahora, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los hombres que violan a las mujeres? Nomás las usan y las humillan y las dejan ahí, ¿verdad? Y eso hay que tener mucho cuidado. En Deuteronomio 22, 29 es lo que estábamos leyendo. Son que cuando el hombre tocara a una joven virgen, imagínense, a una joven virgen, quiere decir que a una niña que no tenía maldad, que era inocente. Entonces, si la tocaba ese hombre, tenía que hacerse responsable de sus hechos y su maldad que había hecho en ella. En ese tiempo era bien, ¿cómo se llama? La justicia, ¿verdad? Entonces la justicia viene de Dios. Así que es necesario saber de que posiblemente nada ha pasado en nosotros, ni en sus hijas, pero hay que tener conciencia y hay que enseñarles a las hijas jovencitas, ¿verdad? Que se cuiden para Dios, su juventud, que la puedan entregar para Dios. Es importante esto, porque hoy en día se está viviendo tantas cosas y solamente Cristo
nos va a poder liberar de todo esto. Amén. Entonces en Deuteronomio, ¿verdad? Encontramos que Dios habla acerca de cuánta importancia el hombre le tenía que dar a la mujer. Era una importancia, pero recta, ¿verdad? Que no podía humillar a una mujer, no la podía dejar tirada después de que la había violado o después de que la había usado. No tenía por qué dejarla ahí, sino que tomarla consigo, llevársela y vivir con ella para siempre. Esa era la ley, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué vemos? Ahora no vemos un hombre que es capaz de tomar a una mujer que le ha hecho daño, sino que ese hombre hace su maldad, la humilla, la deja ahí, tal vez embarazada, y la deja ahí. Y para él no hay justicia. Para él no hay alguien que lo justificó y le diga, venga a casarse con su hija, porque ahora los padres tienen miedo de decirle al hombre que le hizo daño a su hija que se vengan a casar con él. Entonces, en ese tiempo habían hombres, había un Dios, ¿verdad? Había la ley de Dios que tenían que dar a esos hombres y decirle que se iba a casar con esa mujer que había hecho la maldad. Así que en el tiempo de antes había justicia para la mujer. Y en este tiempo Dios también hace justicia para cada mujer. Así que tú tienes la dicha de tener a un Dios. Yo tengo la dicha de tener a un Dios que nos ama y nos protege. Y que en Él estamos refugiadas. Y que en Él estamos refugiadas. Y verdad, y que no tenemos por qué nosotros angustiarnos cuando Dios está de nuestro lado. Amén. Así que si tú has sido parte de este problema en tu vida, busca a alguien. Hay muchas mujeres capacitadas para dar estos consejos, ¿verdad? En la vida de las personas que han sufrido estos traumas, estos abusos en su vida, ¿verdad? Hay personas que están capacitadas para dar esa charla, como dicen, ¿verdad? Y poderte liberar. También Dios te puede liberar como esta mujer. Esta mujer estaba enferma, pero tuvo la confianza en Dios y Dios la sanó. Entonces, es necesario, ¿verdad? De que cuando alguien, ¿verdad? Como jovencita, tal vez tú no te has casado, pero estás en una pasión, ten cuidado, porque no sabes con qué hombre tú te estás relacionando. No sabes con qué hombre tú te estás enfrentando. Tal vez solamente te quiere para usarte. Tal vez solamente te quiere para dañarte tu vida. Pero no es un hombre que te va a apreciar, que te va a amar. De eso se trata, de que busquemos la ayuda de Dios, más que todo la ayuda de Dios, porque ahí es donde vas a encontrar fortaleza. Aunque tú tal vez ya estés dañada, ya estés con el problema en tu vida, pero recuerda que Dios nunca se ha olvidado de ti y que algún día va a hacer justicia, y que un día tú vas a ser feliz porque tú le vas a entregar a Él tu problema y tú vas a sentirte feliz, libre de lo que Dios ya hizo en ti. Amén. Porque esto es lo que habla el libro. El libro, mujer, eres libre. Dios te hace libre de la violación. Dios te hace libre del maltrato. Dios te hace libre del abuso. Dios te hace libre, amada hermana, amiga, tú que me estás viendo. Tenemos que ser libres de las áreas en que nos encontramos oprimidas. Tenemos que ser libres en las áreas en las que nos encontramos tristes. Tenemos que ser libres en las áreas que el enemigo está usando en contra para que tú no puedas buscar del amor de Cristo. Y esto es lo que Dios usa, la justicia. Esto es lo que Dios usaba, la justicia. Cuando una mujer era golpeada, era abusada,
este hombre tenía que pagar las consecuencias. El hombre que dañaba en los tiempos de antes tenía que casarse y estar para toda la vida con esa mujer. Tal vez esto no puede parecer justo para los oídos modernos, pero para los que vivimos hoy, ¿verdad? Esto tal vez puede ser locura para muchos, ¿verdad? Pero no vivimos la misma cultura de ellos. Hoy estamos viviendo nuestra cultura, no estamos viviendo la cultura de ellos, ¿verdad? Entonces, en 2 de Samuel, vamos a leer un poquito, aunque ya me agarró el tiempo, ¿verdad? Dice aquí, en 2 de Samuel 13, dice, el príncipe Amón violó a su media hermana, Tamar. El horror y la vergüenza de haber sido violada estando aún soltera hizo que Tamar le suplicara que se casara. Su medio hermano, incluso después de que él había rechazado a Absalón, el hermano de Tamar, estaba tan angustiado con la situación en que asesinó a Amón y así valorara ella la virginidad de las mujeres en ese entonces. Imagínense, usted puede ir a 2 de Samuel. Sí existió la violación, sí existió el abuso antes, porque lo dice la Biblia. Dice en 2 de Samuel, el príncipe Amón violó a su media hermana. Imagínense, el príncipe Amón violó a su media hermana. El error y la vergüenza de haber sido violada estando aún soltera hizo a que Tamar era una mujer, le suplicara que se casara con él. Después de la violación, esta mujer le suplicaba al hombre, ¿verdad? Este hombre Absalón, que se casara con ella, ¿verdad? Entonces estaba angustiado en la situación que asesinó a Amón. Entonces el hermano de Tamar asesinó a Amón, ¿verdad? Entonces así tenían que valorar la virginidad de las mujeres. Imagínense cómo existía antes, ¿verdad? Las violaciones, ¿verdad? Y se asesinaban a personas para que la virginidad, ¿verdad?, fuera de las mujeres en ese entonces. Entonces las personas mataban a los hombres, ¿verdad? Otros hermanos de las hermanas mataban a los hombres para que la violación de las mujeres en ese entonces, imagínense, comenta de que sí existió la violación, el abuso en las mujeres de antes. La Biblia también nos señala en Números, no vamos a buscar Números, nomás que está en Números 31, dice, en los israelitas podría tomar las mujeres cautivas. Imagínense, los israelitas tomaban a las mujeres cautivas. En ese caso, las mujeres vivían retenidas por fuerza de un hogar o una persona que estaba dominada por una pasión. Entonces los israelitas tomaban a esas mujeres consigo mismas para hacerles daño. Ay, no, es que mire, y cuando yo estaba leyendo esto, digo, wow, cómo existió entonces la violación y el abuso en las mujeres. Y ahora se está expandiendo esto entre todo el mundo, ¿verdad? Vemos casos, vemos las noticias, cómo está sucediendo violaciones, muertes que violan a las mujeres. Y como no quieren que las mujeres hablen, no quieren que las mujeres las encuentren vivas porque van a hablar, las asesinan, las matan, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, también señala en Números 31, en que los israelitas podrían tomar mujeres cautivas. En ese caso las mujeres vivían retenidas por fuerza de un lugar o persona, que estaban dominadas por una pasión. De las naciones que conquistaban los gritos, dicen que esto es un ejemplo que la Biblia tolera. Imagínense todo lo que la gente piensa que la Biblia tolera todo esto. Entonces, esto eran mujeres, ¿verdad? Lastimadas por los israelitas
Ellos hacían todo esto para que las mujeres fueran esclavizadas, fueran oprimidas, fueran con la fuerza de ellos. Imagínense, ay Señor mío, que Dios nos ayude, amén, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sí, mujer, que si tú has sido lastimada, tú has sido violada, recuerda que Dios hará justicia en aquel día. Dios hará justicia por ti en aquel día. No te angusties. Tú sigue caminando con fe. Tú sigue peleando la buena batalla de la fe, mujer. No te retengas por lo que has pasado en tu vida. No te retengas. Sigue adelante. Continúa caminando bajo la guianza de Dios. No te detengas, mujer. Tú vales mucho para Cristo. Aunque tú digas, yo ya no valgo nada. Todo me lo han quitado. Me han quitado lo que yo más apreciaba de mi vida. Pero tú eres una mujer amada por Dios, lo más importante. Amén. Así que se les ordenaba a los soldados que se purificaban. Fíjense que esto yo lo estaba leyendo y a mí me impactó. Yo no se los voy a contar, ¿verdad? Por falta de tiempo. Pero ustedes pueden ir al versículo 19, el Levítico 15, 16, 18, donde los soldados eran a los soldados que se le purificaban al igual que sus cautivos. En el verso 19 ustedes pueden ir y buscar, ¿verdad? Que los soldados tenían que purificar, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Dice aquí, la violación hubiera violado a este mandato. Imagínense, ellos se tenían que preparar para hacer sus maldades. Los israelitas se tenían que hacer para hacer sus maldades. Pero dice aquí que se les ordenaba a los soldados que se purificaban, al igual que sus cautivos, en el verso 19. Pero en Levítico 15, 16, 18, ya voy a terminar, las mujeres que fueron llevadas cautivas nunca se les consideraron objetivos sexuales. Imagínense, tal vez no habíamos leído esto. Yo, por ejemplo, no había llegado hasta estos versículos, ¿verdad? Donde sí existió la violación, el abuso de las mujeres. Entonces, en Levítico 15, 16, 18, usted lo puede buscar cuando tenga tiempo, usted lo puede leer. Dice, las mujeres que fueron llevadas cautivas, esas mujeres estaban cautivas, estaban amarradas, estaban prisioneras de alguien, ¿verdad? De los hombres que iban a abusar de ellas. Las mujeres cautivas probablemente en algún momento contrajeron matrimonio entre los israelitas, porque los israelitas eran los que cautivaban a las mujeres, ¿verdad? Para hacerles daño. Hay inicios de la violación de la cautividad sexual fue impuesta sobre las mujeres, por supuesto que no, ¿verdad que no? Entonces, amadas amigas, si usted fue de ese momento, tal vez le quitaron tal vez lo que usted más amaba, ¿verdad? Pero recuerde que Dios está con usted y que el amor más verdadero que nunca usted debe de rechazar es el de Dios. Ese es el amor que siempre debe de permanecer en su vida. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos menciona que la violación directamente, pero dentro de la cultura judía de la época de la violación, había sido considerada inmoralidad sexual. Jesús y los apóstoles hablaron en contra de la inmoralidad sexual, incluso ofreciéndolo como un cautivo justificable para el divorcio. Imagínense. Y en Mateo ustedes pueden buscar, no los puedo ahorita buscar porque el tiempo es corto, pero ustedes pueden irse a Mateo 5:32, ¿verdad? Y ahí va a explicar el Señor, ¿verdad? En la lectura bíblica. Entonces esto lo pueden buscar. Además, el Nuevo Testamento es claro en cuanto a lo que a los cristianos deben obedecer las leyes de sus autoridades de gobiernos. Imagínense, todos tenían que obedecer la ley. Y en ese tiempo, la ley era que cada persona o hombre que tenía una mujer tenía que valorarla, ¿verdad? Si él le quitó, ¿verdad?,
la virginidad, si él violó a esa persona, si él abusó de esa persona, tenía que valorarla como ella se merecía, ¿verdad? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que sí hubieron víctimas en el pasado que sufrieron, como tal vez hay mujeres ahora que están sufriendo de la misma manera. Pero en aquel tiempo había una ley pura que Dios había dejado, que toda persona, ¿verdad? La ley que Dios le dio a Moisés, que toda persona que tocara a una mujer tenía que casarse y darse matrimonio con ella. Hoy no. Hoy los jovencitos de 20, 15 años, 16 años, ¿verdad? Violan a una niña y 2 o 3 días van a la cárcel, luego la sacan porque no hay una justicia verdadera. Y la niña queda con su dolor, la niña queda con su tristeza, la niña queda dañada, la niña queda traumada. Pero cuando ella recibe el perdón de Dios, es lo más favorable para ella, porque ella ha recibido el amor de Cristo. Así que, mujer, si tú has recibido o has sido víctima de esto que estamos hablando, no te detengas a hablar. Háblalo, díselo, ¿verdad? Háblalo y dilo, porque a veces somos víctimas, ¿verdad?, de la violación. Y eso nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a que nuestro corazón, más que todo, confiésalo al Señor y dile: Señor, tal vez yo no había podido decir nada o hablar, pero yo sé, Señor, que tú me vas a perdonar. Tal vez yo no fui culpable de esto, a mí me hicieron culpable, pero tú me vas a perdonar, Señor. Dios es tan lindo para perdonar. Amén. Así que las violaciones, ¿verdad? Las víctimas que han sido violadas, debemos de ofrecerle mucha atención. Si usted, su amiga, le ha confiado a usted, ¿verdad?, con esa confianza que le tiene como una amiga, como una hermana, ¿verdad? Tenemos que tenerle mucha atención a esas personas que han sido lastimadas y tenerles compasión. La palabra de Dios habla a menudo acerca de ayudar a los necesitados en situaciones vulnerables. Entonces, nosotros como mujeres de Dios podemos dar nuestra palabra a alguien que está pasando estas situaciones. Yo no sé si tú te has enfrentado a alguna mujer, con una mujer o una víctima de esto que estamos hablando, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros le prestemos mucha atención a esas mujeres. Necesitamos darles el apoyo, necesitamos amarles como Cristo un día a ti te cambió, te transformó, ¿verdad? Porque un día, ¿verdad?, llegamos a Cristo con nuestros errores, nuestras imperfecciones, pero Cristo nos fue transformando poco a poco. Así que, mujer, no te detengas, sigue confiando en el Señor. Tal vez tú has pasado has sido víctima, de este abuso. Déjame decirte que Dios traerá justicia a ti muy pronto, porque Él hace libre a la persona que Él ama. Amén. Así que, si has sido una víctima, llámame. Queremos hablar contigo. Si tú has sido una víctima, queremos decirte que Dios te ama, ¿verdad? Y que Él puede transformar tu mente, tu corazón. Él la puede transformar. Así que, mujer, levántate con fuerza. Levántate y di: yo soy más que vencedora por aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres una mujer fuerte. Tú eres una mujer que has tenido la valentía para seguir adelante. Yo le digo a muchas mujeres: wow, ustedes son valientes, porque no importando la situación, ustedes siguen caminando, siguen confiando en el Señor. Y he visto cómo Dios las ha restaurado, he visto cómo Dios las ha fortalecido.
Y es que es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Que nosotros somos admirables ante el Señor. Amén. Así que ya para terminar, dice aquí Juan 1:9, ustedes lo pueden buscar. Pero si confirman sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarles. En esto no elimina la necesidad de un castigo de acuerdo a la ley, pero puede ofrecer la esperanza en el camino hacia una vida eterna. Así que si tú vienes, confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Él no vino a condenar al pecador. Él vino a salvar al pecador y a darle vida eterna. Amén. Así que esto es parte de la violación. Pero yo quiero asimar algo acerca de las culturas, ¿verdad? Y es necesario que nosotros como mujeres, ¿verdad?, tengamos la confianza con nuestros padres, ¿verdad?, con alguien que usted vive de confianza, ¿verdad? Porque ¿cómo sufrieron las mujeres de antes? Porque no tenían a nadie, tal vez sus padres habían muerto, ellas habían quedado solas, pero Dios llegó a hacer justicia. Así que Dios, si en este momento tú estás pasando por esta situación, recuerda que Dios te va a dar la victoria. Amén. Así que ser cristiano en el primer siglo era contracultural. Los cristianos fueron perseguidos, asesinados. Eso estamos hablando de las culturas, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad?, los cristianos eran asesinados, eran golpeados, eran tratados, eran blasfemados, ¿verdad? Pero hoy vivimos nosotros un cristianismo cómodo, ¿verdad? Hoy vivimos un cristianismo. No estamos siendo nosotros como perseguidos. Hoy nosotros podemos alabar a Dios con libertad, con la libertad que Él nos ha hecho libres. ¿Qué dice el Señor? Donde hay libertad está el Espíritu de Dios. Entonces vamos a alabarle, vamos a predicar el Evangelio. Amén. Porque en ese tiempo, ¿verdad?, eran asesinados, incluso alimentados con las bestias con las bestias eran alimentados los cristianos. Imagínense. Entonces para ser cristiano una persona tenía que estar dispuesta a renunciar a todo por Cristo. Ahora si viene alguien y te dice, ¿quieres renunciar a Cristo por la muerte? Pues por Cristo todo lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros reconozcamos que en el siglo de antes, ¿verdad?, se vivía tal vez un cristianismo golpeado, un cristianismo maltratado, un cristianismo, ¿verdad?, que eran apedreados, eran asesinados, eran quemados. Y lo estamos viendo en otros países, que cuando uno predica la palabra, ¿verdad?, son asesinados, ¿verdad? Porque eso tiene que llegar, ¿verdad?, como el mundo era antes. Entonces, todo eso tiene que llegar. Amén. Así que no nos asustemos, ¿verdad? Entonces, uno, ¿verdad?, debe de saber que Cristo, ¿verdad?, si Él ha cambiado nuestra rutina, ha cambiado nuestra vida, debemos de saber que nosotros, ¿verdad?, no importa que nos pongan piedras de tropiezo, no importa, nosotros seguiremos predicando el Evangelio, porque eso es lo que a Dios le agrada. Amén, eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, cualquiera puede ser un cristiano, cualquiera puede ser cristiano, pero imagínense, no todos queremos ser cristianos, no todos quieren ser cristianos. Nosotros ya somos cristianos, pero no todos quieren ser cristianos. Se les hace difícil llevar la cruz de Jesús. Solamente decir yo soy cristiano, pero nomás de nombre. Pero hacer obras, ¿verdad?, no quiere la gente. Quiere nomás que digan, ay, sí, es cristiano, es cristiana. Pero ¿cuántas obras has hecho por Dios? ¿Cuántas obras has hecho por Dios? ¿Verdad?
yo le voy a dar aquí un puntito que me gustó. Amén. El cristiano cultural es cómodo, ¿verdad? En una nación cristiana que generosamente se adhiere a los principios cristianos de tratar bien a las personas y luchar por la paz. Imagínense, aquí se trata de vivir en paz con todos, ¿verdad? No de estar unos con otros como que Dios no está en nosotros, ¿verdad? Sino que Dios está con nosotros y todos debemos de tener paz en nuestro corazón, ¿verdad? Porque es necesario no ser un cristiano cultural cómodo, ¿verdad? Nomás ahí que no hacer nada. No, se necesita cargar la cruz de Jesús y ir en el camino con Él. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Si somos creyentes de verdad, no importa lo que venga a nosotros. Seguimos caminando bajo la gracia de Cristo. Seguimos caminando bajo el poder del Señor. Amén. Entonces el cristiano cultural es cómodo, ¿verdad? Es cómodo porque no quiere compromisos, solamente quiere ser oidor, pero no quiere tener un compromiso con Dios. Solamente decir, yo voy a la iglesia, hago esto, pero no quiero compromiso con Dios. No quiero ser un hombre que predique, no quiero ser un hombre que tener privilegios. No, ellos quieren nomás ser oidores, pero no hacedores de la palabra de Cristo. Amén. Entonces es saber de que Cristo, ¿verdad? Ser un cristiano, ¿verdad? Que verdaderamente ama a Dios y que sigue todas las culturas de Él, que sigue toda la ley de Dios y que sigue todo el proceso de Dios y que sigue y que va caminando con las dificultades y con los momentos difíciles, pero ahí va Él. Amén. Así que eso es lo que debemos de hacer, que no tener, ¿verdad?, una cultura que nomás ser un cristiano cómodo, estar y no hacer nada por el Señor, no servir a los demás, ¿verdad? Sino que servir, ¿verdad? Porque el que quiere hacerse grande en el reino debe de servir a los demás. Amén. No solamente porque tú ya serviste esta vez en una área, ¿verdad? Y ahora te pusieron en otra área, ¿verdad? Y tú te crees mucho. No es así. Tienes que aprender a servir a los demás. Amén. Para hacerte grande en el reino de los cielos. Imagínate que seas grande aquí en la tierra. Imagínate que seas grande aquí en la tierra y allá en el cielo seas pequeñita. Es mejor ser pequeño aquí en la tierra y ser grande en el reino de los cielos. Por eso el Señor, ¿verdad?, dice que el que quiera hacerse grande aquí en la tierra, bueno, que quiera hacerse pequeño, tiene que servir a los demás. Amén. Así que les invito a hacernos grandes en el reino de los cielos, servir a los demás. Amén. Servir a Dios con un corazón apasionado y rendirnos a Él. Amén. Así que yo voy a leer Juan 15. Dice, si el mundo te odiare, ten en cuenta que me odió primero, y si pertenecieras al mundo, te darías como el propio, tal y como están las cosas. No pertenece al mundo, pero te eligió fuera del mundo, por el mundo que te odia. Amén. Así que si por Cristo damos todo, no importa quién nos odie, no importa seguir a Cristo en la forma en que tal vez la gente nos vaya a odiar, no importa, pero debemos de ser cristianos maduros. Ya no somos cristianos que necesitamos leche, ya somos cristianos maduros y necesitamos la palabra de Cristo. Los cristianos que necesitan leche es porque aún son niños y no han entendido el valor del evangelio. Pero las que ya somos cristianos, como dice, de hueso duro, ¿verdad? Nosotros necesitamos la palabra día con día para ser renovados y cambiados. Amén. Así que, como dijimos aquí, que un cristiano, ¿verdad?, debe de dejar todo por Cristo, ¿verdad? Porque en el tiempo de antes, ¿verdad?, los cristianos eran asesinados por amor a Cristo.
Es necesario que vemos la cruz de Jesús y decir, Señor, tomo mi cruz y te sigo. No importando lo que venga a mi vida, Señor. No importando lo que pase en mi vida, Señor. Yo sé que un día tú me vas a recompensar de lo que yo he hecho por ti, Señor. Un día yo he de ver mi victoria. Un día yo voy a ver la promesa que vas a cumplir en mi vida. Amén. Así que esto es necesario, amados hermanos. Y con la cual termino. Aquel hombre que era rico le dijo al Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Aún te falta mucho, le dijo el Señor. Vende lo que tienes y dárselo a los pobres. ¿Cuánta gente que necesita una palabra? ¿Cuánta gente que necesita, que está pasando necesidades? Y tú tienes mucho para darle y no le das. Entonces, esto nos compara a nosotros como aquel hombre rico. Aquel hombre rico tenía riquezas. Y le dijo al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor le dijo, vende y da todo lo que tienes a los pobres. Así tú vas a ser salvo. Y esta tarde el Señor te dice así. Vamos a orar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que podamos ser creyentes verdaderos. Creyentes que no necesitamos, ¿verdad?, que vengan, ¿verdad?, a contaminarnos la mente, sino que venga el Señor a renovar nuestra mente día con día. Mujer, tú que estás ahí, dile al Señor, Señor, yo quiero ser transformada, Señor. Quiero ser renovada por tu sangre, Señor, por tu perdón. Yo no quiero ser un cristiano cómodo. No quiero ser un cristiano cómodo. Dile al Señor ahí donde estás. Yo quiero servirte a ti, Señor. No quiero ser un cristiano cultural y cómodo, Señor. Yo quiero ser así como el hombre le dijo. Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor le dijo, todavía te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dárselo a aquellos que necesitan. Mujer, hoy es tiempo de darle todo al Señor y rendirte a Él y decirle al Señor, yo quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Eso le puede decir al Señor. Digámosle al Señor que en esta tarde cambie nuestra mente, que cambie nuestras direcciones. Estamos siguiendo en direcciones equivocadas. Estamos siguiendo en direcciones donde tal vez los humos ya se te subieron y no estás mirando al blanco y perfecto que es Cristo. Tal vez tú digas, yo ya serví y ahora yo me creo la perfecta. No es así. Si tú no sirves a tus hermanos, no puedes heredar el reino de los cielos. Así que, mujer, hoy esta tarde vamos a orar, que ya me entró la tarde. Vamos a hacer una pequeña oración y que sea Dios, ¿verdad?, transformando tu vida. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Hoy venimos delante de ti, Espíritu de Dios, reconociendo, Padre, que te hemos fallado, tal vez en algunas áreas, Señor. Pero aquí estamos, Padre. Día con día tú nos renuevas, Señor amado. Espíritu Santo, mira aquella mujer, Señor, que está pasando, Señor, este dolor, que está pasando, Señor amado, esta tristeza, que ha sido una víctima más, Señor, del enemigo. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, trae restauración para esta mujer, Señor. Tú vas a ver este en vivo, este video, amada amiga. Ahora en el nombre de Jesús, sé libre, mujer. Sé libre de tus pensamientos, sé libre de tu corazón. Ahora en el nombre de Jesús, mujer. Levanta tu mano, ahí está el Creador que te formó. En el nombre de Jesús, ahí está el Señor, el que te diseñó. Ahí está el Padre que nos ha diseñado.
Oh Espíritu Santo, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús, Señor. Ahora toda oposición del enemigo se va en el nombre de Jesús, se va ahora, se va en el nombre de Jesús. Toda oposición, Señor bendito, haz libre a cada mujer, Señor, que está cautiva con los malos pensamientos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, por la libertad de cada mujer, Señor. Mujer, si tú estás ahí oprimida, si estás atada, en el nombre de Jesús, ser libre ahora, ser libre en el nombre de Jesús. Ahora, mujer, oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ahora, Padre, recibe, Señor, el perdón de cada mujer, Señor. Espíritu Santo, perdona, liberta al cautivo, Padre. Da libertad, Señor, a las naciones del cielo. Dígale, Señor, yo sé que tú tienes la promesa en mi vida. Dile al Señor, perdóname, Señor, por mis faltas, mis pecados. Me reconcilio ante ti. Acepto estar en las buenas y en las malas contigo, Señor. Perdóname mis faltas. Dile al Señor, haz esta oración. Dile al Señor, perdóname mis pecados. Sé que me he alejado de ti, Señor. Perdóname. Hoy, Señor, me encuentro contigo y te pido perdón. Dile al Señor que te perdone, mujer. Él no ha venido a condenarte, Él ha venido a darte vida y para que la tengas en abundancia, dice el Señor. Señor, recibe la paz y el consuelo de tu Maestro en el nombre de Jesús, mujer. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de predicar, Señor, tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a aquellas mujeres, Señor, que están, Señor amado, sin esperanza. En el nombre de Jesús, que tu esperanza llegue en este momento, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Toda mujer que está cautiva, levante su mano y dígale al Señor, Señor, hoy soy libre porque tú me has hecho libre para alabarte. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanas. Dios me las bendiga grandemente. Pues nos estaremos viendo hasta la próxima. Dios me las bendiga. Feliz tarde. Y Dios es bueno con cada uno de nosotros. Amén. Así que les motivo, les invito a que busquemos siempre de Dios. Amén. Así que, hermanitas lindas, nos estaremos viendo. Así que gracias por estar ahí. Gracias porque nos acompañó a nuestro programa de Mujeres de Fe. Siempre conéctese con nosotros. Ahí estaremos compartiendo en vivos. Síganos en YouTube. Amén. Así que Dios me las bendiga. Bendiciones a todas. Feliz martes.